La inesperada elección de Papa León XIV y su impacto en la Iglesia Católica. En un pequeño pueblo italiano, el mundo se detuvo cuando las campanas de la iglesia sonaron como nunca antes. Cardenales de todas partes se reunieron en un cónclave tumultuoso, lleno de murmullos, miradas ansiosas y una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Nadie había apostado por don Rafael, un cardenal casi desconocido. Un nombre que resonaba más en las secciones de los medios que en los pasillos del Vaticano. Fue como si el destino jugara una partida de ajedrez en la que el peón se convirtió en rey con una jugada inesperada. ¿Cómo era posible? Al ser proclamado Papa León XIV, Rafael sintió el peso de 1000 años de historia sobre sus hombros. El brillo de la tiara no solo resaltaba su cabeza, sino también su corazón cargado de dudas. Mientras subía al tapamóvil, la multitud vitoreaba, pero dentro de él, una tormenta devastadora de inseguridades rugía intensamente. Las calles de su pueblo natal. Vittorio lo miraba con desprecio, como si ya olfateara el escándalo que acechaba, listo para devorar el papado de Rafael. Mientras viajaba hacia Roma, la lluvia comenzaba a caer. La ciudad se presentaba como un laberinto oscuro, lleno de ecos de historias olvidadas y figuras enigmáticas. En su mente, los recuerdos se amontonaban. Charlas con campesinos, el calor de sus risas y promesas de un futuro diferente. ¿Por qué los abandoné?, se preguntó con el nudo en la garganta. Su corazón se dividía entre ser un líder bien visto y ser un verdadero pastor para aquellos que nunca habían tenido voz. Las luces del Vaticano iluminaban el camino, pero la oscuridad se multiplicaba con cada paso que daba. La noticia de un escándalo de corrupción dentro de la propia iglesia comenzaba a circular como un susurro venenoso. Comentarios furtivos llegaban a sus oídos. ¿Y si todo esto termina antes de empezar? El sudor le corría por la frente. La revelación de un antiguo secreto sobre su pasa. En cada rincón, las miradas eran afiladas como cuchillos, listas para despellejarlo. Su lealtad a una institución que prometió proteger o el deber con aquellos que realmente necesitaban su voz. Era un dilema insoportable que pulsaba en su interior. El corazón de Rafael latía con fuerza. ¿Seguiría el camino opuesto al established order o se convertiría en el títere que todos anticipaban? Las campanas resonaban de nuevo, pero esta vez parecía que el silencio las acompañaba, un eco de lo que estaba por venir, dejando una pregunta flotando en el aire. ¿Cuál será su decisión frente a este precipicio en el que se encontraba? Antes de continuarmos con esta historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que o YouTube removió sus inscrições sin aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. El corazón de Rafael latía con fuerza. ¿Seguiría el camino opuesto al established order o se convertiría en el títere que todos anticipaban? Las campanas resonaban de nuevo, pero esta vez parecía que el silencio las acompañaba, un eco de lo que estaba por venir, dejando una pregunta flotando en el aire. Y fue justo en ese instante, mientras los murmullos del pueblo se entrelazaban con la lluvia, que un grito desgarrador rompió el aire denso de la ciudad. El cardenal Vittorio ha sido asesinado. La noticia corrió como pólvora entre la multitud. Rafael sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su pulso se aceleró. ¿Quién podría haber cometido semejante atrocidad? La imagen del cardenal aparecía en su mente, su desprecio ardiente, su risa burlona. ¿Era posible que la oscuridad que lo rodeaba hubiera cobrado tan alto precio? Los murmullos se transformaron en caos. La multitud se agolpaba, voces elevándose, cada una más frenética que la anterior. ¿Qué significa esto? ¿Quién se atrevería a matarlo? Esto es un mensaje para todos nosotros, se decían unos a otros. Rafael sintió un nudo en su estómago. Su primera reacción fue el miedo.
miedo a ser el próximo objetivo, miedo a un camino de violencia que ya no podía detener. Las luces del Vaticano brillaban con fuerza, pero la atmósfera era de una oscuridad palpable. De repente su mirada se encontró con la de un anciano que había conocido en su pueblo, un hombre que le había enseñado a amar a los pobres, a los desposeídos. Este hombre, con lágrimas en los ojos, le gritó a Rafael: «Tienes que actuar. Este es tu momento. No dejes que su muerte sea en vano». Ese grito resonó en su mente. ¿Qué decisión tomaría ahora, cuando todo parecía desmoronarse? Los ecos de la corrupción, que había escuchado antes, se transformaron en un rugido ensordecedor. El escándalo no era simplemente un rumor, estaba en el aire, y la muerte de Vittorio era un golpe que sacudía los cimientos de la iglesia. La tensión de aquellos momentos lo golpeó como una ola. ¿Sería él el que tomara el control, o quedaría atrapado como un peón en un juego mucho más grande? Rafael levantó la mirada hacia el horizonte, buscando respuestas en la lluvia. En ese momento, una figura emergió entre la multitud. Era una mujer joven, su rostro desfigurado por el dolor. Alzó una carta desgastada, su voz temblorosa, pero firme. Esto es lo que encontraron en su habitación, su legado oculto. La multitud se quedó en silencio, intrigada y aterrorizada a la vez. La mujer se acercó a Rafael, extendiendo la carta hacia él. «Debes leerlo. Revela una verdad que nadie imaginó». Asido a la carta con manos temblorosas, Rafael sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Qué secretos podría contener? ¿Era esto un salvavidas o una trampa mortal? Con un impulso casi irracional, abrió la carta. Las palabras se deslizaban por la página, cada frase un golpe a su estómago. A medida que leía, su rostro palideció. Todo lo que creía saber sobre Vittorio, sobre la iglesia misma, parecía agrietarse como un ladrillo viejo bajo la lluvia. Esto no puede ser», murmuró, sintiendo el sudor frío recorrer su frente. La multitud, paralizada, lo observaba, expectante, anhelando respuestas. Rafael estaba parado al borde del abismo, el rostro de Vittorio brillando en sus recuerdos, ahora manchado de traición. ¿Podría confiar en lo que había leído? ¿Cuál sería el impacto de esta revelación en su papado y en la iglesia? Mientras la lluvia caía implacablemente, una única pregunta lo atormentaba. ¿Podría convertirse en la voz de los que nunca la habían tenido, o caería otra vez en la sombra de la corrupción que había prometido destruir? Todo dependía de lo que eligiera hacer a continuación. Las multitudes se agolpaban, y todos esperaban. ¿Cuál sería su próxima jugada en este juego mortal? La multitud estaba concentrada, los murmullos reverberaban como ecos de incertidumbre. Rafael, con la carta temblando entre sus manos, sintió que cada mirada se clavaba en él. La joven que le había entregado el mensaje esperaba, expectante. Pero justo cuando estaba a punto de responder, un grito desgarrador rompió el aire y de repente el caos se desató. Un disparo en la plaza. La multitud se dispersó como un mar agitado. Gritos y sollozos inundaban el ambiente. Rafael, paralizado, sintió que el corazón le latía con fuerza. No había tiempo para leer la carta. El peligro era palpable. Todos los rostros se volvían hacia él, buscando respuestas, buscando un líder en medio del pánico. En medio del caos, un cuerpo cayó al suelo, una sombra de lo que había sido, el cardenal Vittorio. La escena era horrible. Su rostro, un instante antes colérico y desafiante, ahora apenas era un reflejo de su odio. Rafael, aturdido, luchaba contra la marejada de emociones que lo abrumaban. ¿Cómo es posible? Todo ha cambiado. ¿Por qué esto ahora?, pensó mientras se abría camino hacia la multitud en medio de gritos descontrolados, buscando alguna explicación. Cada paso que daba era pesado, como si el mundo estuviera llorando hacia alrededor. La incertidumbre se transformó rápidamente en rabia. «Es un ataque. La iglesia está en guerra», resonó una voz varonil entre la multitud.
Las palabras fueron como un disparo, resonando en cada rincón de la plaza. Rafael sintió una presión en su pecho. La responsabilidad lo oprimía. ¿Qué debía hacer ahora? En la confusión, la joven que le había entregado la carta volvió a aparecer, su rostro surcado por las lágrimas. Él lo sabía. Vittorio sabía que iban a venir por él. Necesitas leer lo que hay en esa carta. Es más importante de lo que crees, gritando con desesperación. Pero el tumulto a su alrededor capturaba más su atención que cualquier secreto. Justo cuando Rafael giró para buscar un lugar seguro, un hombre desconocido apareció entre la muchedumbre. Su mirada era intensa, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y furia. «Rafael, escúchame, no puedes permitir que esto arruine todo». Pero sus palabras se ahogaron en la cacofonía general. Era un otro cardenal, uno que había sido amigo de Vittorio, y su rostro gritaba advertencias. Mientras más gritos surgían, Rafael tomó una decisión. Un instante fugaz, sus ojos se encontraron con los de la joven. «¡Conmigo!», gritó, y mientras comenzaban a correr, un estruendo inesperado sacudió el aire. Una explosión resonó y el pánico se volvió de otro nivel. El Vaticano estaba bajo ataque. «Es un complot», resonó en su mente. La gente corría, caía y gritaba. Rafael no tenía más tiempo. Instintivamente se aferró a la carta mientras buscaba un lugar seguro, pero el peso de su significado aún lo asediaba. Todo lo que conocía empezaba a desmoronarse. ¿Qué secretos podría contener? ¿Qué conexión había entre Vittorio y esta explosión? Mientras se dirigían hacia una habitación oscura del Vaticano, los ecos de la explosión todavía resonaban en el aire. La joven estaba a su lado, los ojos llenos de miedo e incertidumbre. «Rafael, necesitamos saber la verdad. Todo esto está conectado. Vittorio, la corrupción, la carta tiene que ver con ello». Él asintió, pero sabía que el verdadero secreto aún no se había revelado. El tiempo se desvanecía y la situación se tornaba más peligrosa. ¿Podría realmente desenredar la red de mentiras que había detrás de la muerte de Vittorio? Mientras se encerraban en la habitación, una verdad devastadora se asomaba. La carta no solo podría destruir su papado, sino también cambiar el curso de la iglesia para siempre. Un sonido de pasos se acercaba. Rafael miró a la joven, sintiendo el hielo en su corazón. «¿Y si ya no hay vuelta atrás?», murmuró, mientras derretía la incertidumbre en el aire, dejando preguntas flotando que prometían desestabilizar todo. El sonido de los pasos se intensificó, y la habitación oscura se volvió tensamente silenciosa. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, el nudo en su garganta cada vez más apretado. La joven apretó los labios, buscando palabras entre el miedo y la determinación. Justo entonces, la puerta se abrió violentamente, y un grupo de hombres en túnicas oscuras entró, sus rostros serios y amenazantes. Rafael sintió el pánico elevarse como una marea en sus venas. «¡Alto!», gritó uno de los hombres. «No pueden estar aquí. Sigan el protocolo. ¡Fuera!». Rafael sintió que su corazón se aceleraba, y un sudor frío le recorrió la espalda. Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre que había gritado se volvió hacia él. «Tú eres el nuevo papa. Necesitamos hablar». La intensidad de su mirada hizo que Rafael se sintiera expuesto, como si todos sus secretos estuvieran al descubierto. De repente, uno de los hombres sacó una pequeña cajita de su túnica. Con un movimiento rápido, la abrió, revelando un dispositivo que emitía un leve brillo. La joven retrocedió, aterrorizada. «Es un rastreador. Nos están vigilando. Nos encuentran», exclamó. El grupo de hombres intercambió miradas, y se desarrolló una intensa discusión en susurros. Rafael tomó un respiro profundo, su mente luchando por encontrar una salida. «¿Qué quieren de mí?», preguntó, su voz temblando. «Queremos que sigas el plan», respondió el hombre que parecía ser el líder. «El legado de Vittorio no debe caer en manos equivocadas. Todo está interconectado y tú eres parte de esto». Antes de que pudiera procesar el significado de esas palabras,
una figura conocida apareció detrás del grupo. Era Vittorio, pero no podía ser. Sus ojos desafiantes brillaban como llameantes brasas. Era un espectro del cual creía haber escapado. «¿Qué haces aquí?», gritó Rafael, retrocediendo, el terror asfixiándolo. «¡Estás muerto!». «Me han dicho que estás muerto». «Así parece, pero he vuelto», retumbó Vittorio, su voz profunda y casi burlona. «Tú, Rafael, has caído en un juego más grande del que imaginas. La carta que tienes, ¿qué contiene? ¿Acaso crees que puedes usar esa información para destruir lo que hemos construido?». Cada palabra se sentía como un golpe, y Rafael se sintió Siempre ha sido un juego de poder, querido Rafael. Eres el nuevo papa, pero si no sigues nuestros pasos, verás este lugar consumido en llamas. Sus palabras resonaban en el aire como un eco amenazador. Rafael se sintió como un peón atrapado en una guerra de titanes, y su mente giraba como una noria. «No puedo permitir que esto continúe», exclamó, pero su voz sonó quebrada, casi un susurro. «¿Qué harás?», respondió el líder del grupo, acercándose con mirada fría. «¿Te atreverás a desenmascarar esta verdad? ¿O tal vez prefieres unirte a nosotros? El Vaticano necesita a alguien fuerte, y tú podrías serlo si estás dispuesto a pagar el precio». Rafael sintió que la habitación parecía cerrarse sobre él. Su respiración era pesada. Entonces, en medio del tumulto emocional, la joven alzó la carta, como si fuera una antorcha que pudiera iluminar la oscuridad. «Es hora de que todos sepan», gritó, pero su voz se ahogó en el grito del edificio, lo que la envolvía en un caos que parecía eterno. Un silencio tenso se apoderó del lugar. La verdad, la traición y el poder colisionaron en un único instante e inmortalizaron la escena. Rafael supo en lo más profundo de su ser que nada sería igual de nuevo. Todo lo que podía perder se vislumbraba frente a él. Pero aquí estoy», dijo Vittorio, su rostro iluminado por una sonrisa sardónica. «Al igual que siempre, jugando en las sombras. Pero tú, Rafael, ahora eres mi marioneta». El viaje emocional de Rafael se tornaba cada vez más oscuro. El pánico y la traición lo envolvían como un manto opresor. ¿Todo lo que había creído? ¿Todo lo que lo había llevado hasta aquí? No puede ser cierto. ¿Qué pretendes hacer? ¿Mantener el control de la iglesia con miedo?, exclamó Rafael. Su voz se alzaba en desafío. ¿Control? No, querido amigo. Mantener el orden. La iglesia necesita estabilidad, y yo sé cómo garantizarla, replicó Vittorio. Mientras sus palabras reverberaban en el aire, los hombres a su alrededor se movieron, formando un círculo que atrapaba a Rafael como un lobo acorralando a su presa. La joven a su lado no pudo contener el impulso de interrumpir. «Ustedes son un cáncer. No dejaré que controlen nada», gritó, su valentía iluminando la oscuridad. Pero sus palabras se desvanecieron frente a la turba de miradas afiladas. «Silencio», ordenó el líder de la sombra. «Tú no entiendes nada, niña. Esto es un pacto que va más allá de nosotros. Más que la muerte o la vida de un cardenal, se trata del destino de millones. Y tú, Rafael, deberías agradecer tu suerte. Acabas de heredar un legado cargado de secretos. Tu sangre está lista para ser derramada en este momento histórico». Rafael sintió que un frío helado le recorría la espalda. «¿Qué legado? Soy un hombre de cambio. No seré parte de esto», gritó, aunque lo que sentía dentro era incertidumbre. «¿Cambiar? No puedes cambiar lo que ha estado en pie durante siglos. El poder no es un lujo, es un deber, una carga. Y ahora tú eres parte del juego», dijo Vittorio acercándose a él, sus ojos oscuros como un abismo. Y en medio de esa presión desbordante, de repente, la joven alzó la carta, su voz resonando con fuerza. «Rafael, lee la carta. Es lo que él no quiere que sepas». Con un gesto obstinado, envolvió las manos alrededor del papel amarillento y lo extendió hacia él. Rafael la miró, su corazón latiendo con fuerza. ¿Era posible que esa carta tuviera el poder de cambiarlo todo? Con prisa, la desdobló. La habitación tembló, como si los cimientos del Vaticano
fueran golpeados por un poderoso rayo. Las luces parpadearon, y una nube de polvo invadió el espacio. Todo se volvió un caos de gritos y cuerpos moviéndose. «Están tratando de asesinarnos», gritó uno de los hombres, mientras se precipitaba hacia la puerta. Todo se volvió un torbellino de sombras y cuerpos abalanzándose. Rafael, atrapado entre la confusión, sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. La carta se deslizó de sus manos, cayendo al suelo con un leve crujido. La joven lo tomó, y en un instante, Rafael, viendo la situación volverse cada vez más peligrosa, se movió con desesperación. «¡Suéltala!», rugió. Y en un movimiento rápido, se lanzó hacia Vittorio. El sonido de otro disparo resonó, y antes de que pudiera reaccionar, el hombre que había sido su mentor y enemigo, la figura que había dominado sus miedos, cayó al suelo, atravesado por una bala. El horror se marcó en el rostro de todos. «¿Qué justifica esto? Él tiene algo que decir. No puede terminar así». Era un momento de revelación y shock. La joven dejó caer la carta, y con ella el conocimiento devastador. Todos los ojos estaban sobre Rafael. «¿Qué harás, nuevo papa?», preguntó uno de los hombres, mientras el desastre envolvía el Vaticano. Y Rafael sintió que la verdad volaba, su esencia y la vida de miles pendiendo de un hilo. ¿Era él realmente el que tomaría las decisiones? ¿O la sombra de Vittorio siempre lo dominaría? Mientras la realidad se desmoronaba, la pregunta flotaba con fuerza. ¿Qué más había en esa carta? ¿Y cómo derrumbaría todo lo que conocía? La tensión en la habitación se volvió casi palpable, como un hilo a punto de romperse. Los hombres de túnicas oscuras se encogieron. «Tú no estás vivo». «No puede ser», logró decir, su voz temblorosa, casi ahogada por la incredulidad. «Ah, pero aquí estoy», dijo Vittorio, su rostro iluminado por una sonrisa sardónica. «Al igual que siempre, jugando en las sombras. Pero tú, Rafael, ahora eres mi marioneta». El viaje emocional de Rafael se tornaba cada vez más oscuro. El pánico y la traición lo envolvían como un manto opresor. ¿Todo lo que había creído? ¿Todo lo que lo había llevado hasta aquí? ¿No control? No, querido amigo. Mantener el orden. La Iglesia necesita estabilidad, y yo sé cómo garantizarla», replicó Vittorio. Mientras sus palabras reverberaban en el aire, los hombres a su alrededor se movieron, formando un círculo que atrapaba a Rafael como un lobo acorralando a su presa. La joven a su lado no pudo contener el impulso de interrumpir. «Ustedes son un cáncer. No dejaré que controlen nada», gritó, su valentía iluminando la oscuridad. Pero sus palabras se desvanecieron. «Esto es un pacto que va más allá de nosotros. Más que la muerte o la vida de un cardenal, se trata del destino de millones. Y tú, Rafael, deberías agradecer tu suerte. Acabas de heredar un legado cargado de secretos. Tu sangre está lista para ser derramada en este momento histórico». Rafael sintió que un frío helado le recorría la espalda. «¿Qué legado? Soy un hombre de cambio. No seré parte de esto». Su voz resonó como un trueno en medio de la confusión. Vittorio se detuvo, y sus ojos destilaron interés. «¿De verdad crees que una carta puede cambiar algo? ¿No ves que estamos en un juego donde tu vida cuenta menos que un peón en el tablero?», dijo acercándose rápida y amenazadoramente. Rafael, que había estado observando, de repente sintió que todo a su alrededor se paralizaba. «Puede que sea cierto, pero no puedes seguir controlando a todos. No dejaré que robe mi voz». «No esta vez», dijo con una determinación que no sabía que poseía. Pero justo cuando Rafael estaba a punto de darle la espalda a Vittorio y apoyarse en su impulso, un estruendo ensordecedor irrumpió en la habitación. La puerta voló de sus bisagras. Un grupo de hombres armados, vestidos con tonos oscuros y con máscaras en sus rostros, irrumpió en el espacio. Gritos y sonidos de lucha resonaron al instante. La joven gritó y se lanzó hacia Rafael, cubriéndose detrás de él. «Esto es una emboscada», exclamó, mirando con terror a los intrusos.
Rafael sintió que su corazón palpitaba con fuerza. «¿Qué quieren?», gritó, sus palabras ahogadas por el griterío. «Acusa tu nueva figura de poder». Uno de los intrusos señaló a Vittorio. «Él es el que te manipula. Él ha sido el cáncer que ha estado destruyendo esta iglesia desde dentro». La acusación colisionó con el aire, y Rafael sintió como todo se desmoronaba. «Cállate. Esto no es lo que piensas», gritó Vittorio, tratando de recuperar el control, pero su voz se perdió entre los ecos de la lucha. Los hombres de Vittorio intentaron luchar, pero la situación se volvió caótica. Rafael, empujado por la adrenalina, se arrojó hacia adelante. En medio del caos, la carta que la joven había levantado salió disparada de su mano, volando en el aire, como si tuviera vida propia, y aterrizó justo frente a un intruso. «Espera», gritó uno de los hombres del grupo de Vittorio, mientras corría hacia la carta. «Eres un producto de la corrupción», exclamó el intruso, levantando la carta ante los ojos de todos. Rafael se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Esa revelación, esa información podría desbaratarlo todo. ¿Quién era realmente él? ¿Qué papel había jugado su familia en los oscuros pasillos de la iglesia? La atmósfera cambió drásticamente. «No, esto no puede ser», pensó, mientras buscaba respuestas tanto en sus ojos como en el rostro afligido de la joven. Las revelaciones se arremolinaban como una tormenta furiosa. «¿Quién eres realmente?», se preguntó, al tiempo que el caos de la habitación se tornaba más frenético. Todos los ojos estaban sobre él, expectantes, y con esa mirada de desconfianza y terror, la pregunta que flotaba en el aire se hizo más clara que nunca. ¿Quién era el verdadero Rafael y qué destino le aguardaba en este laberinto de traiciones? Estaba en choque, a revelación da carta pulsando como un gongo en su mente. Ele olhou. Aqueles homens eram perigosos. Cada movimento delas pairando na sala parecia anunciar uma catástrofe iminente. Rafael sentiu frio na espinha, a realidade começando a se desvanecer. Antes que ele pudesse responder, grito estromboso ecoou do lado de fora, seguido por uma série de explosões que balançaram as paredes. O chão tremeu sob seus pés, e o mundo à sua volta se transformou em caos absoluto. As portas se abriram abruptamente, e uma onda de fumaça e gritos invadiu o espaço. Os olhos de Vittorio brilhavam com uma satisfação sombria. «Você finalmente conhece suas raízes, meu filho. Você é parte de algo muito maior», disse Vittorio, sua voz profunda reverberando com poder. Rafael sentiu que todo o ar escapava de seus pulmões. Ele não sabia o que acreditava mais. «É assim que você me vê? Como uma peça no seu tabuleiro de xadrez?» respondeu Rafael, a raiva cruzando seu coração. Rafael parou por um momento. «Não! Você não me terá assim!» gritou, indignado. Ele se virou para sua mãe, buscando uma resposta. «Por que você nunca me disse? O que você escondeu de mim?» Ela hesitou, tumulto de emoções em seu rosto. «Eu não queria te envolver nisso. Queria que você tivesse uma escolha, verdadeiro futuro», murmurou, os olhos dela brilhando com lágrimas. Mas a confusão em sua mente só crescia. «Escolha? O que significa isso agora?» disse Rafael, impotente, enquanto a fumaça começava a se dissipar. Olhou para a sala em ruínas, para os homens nuvens de tensão e medo, prontos para atacá-lo a qualquer momento. O destino da igreja e de sua própria vida estava em jogo. Então, uma explosão intensa ecoou através do Vaticano, como um rugido de trovão. Enquanto se preparava para se enfrentar com Vittorio e seus homens, Rafael percebeu que a batalha não era apenas contra eles, mas contra o legado de sua própria história. Ele lutaria por sua verdade. «Talvez eu não possa mudar o passado, mas posso forjar meu próprio futuro». A determinação tomou conta dele. Mas no fundo de sua mente, uma pergunta persistia. Que preço ele pagaria por essa escolha? O barulho das explosões e os ecos ensurdecedores de gritos reverberaram, deixando tudo. Gritou a jovem, sua voz trêmula.
Aqueles homens eram perigosos, e cada movimento deles na sala parecia anunciar uma catástrofe iminente. Rafael sentiu o frio na espinha, a realidade começando a se desvanecer. Um grito estrondoso ecoou do lado de fora, seguido por uma série de explosões que balançaram as paredes. O chão tremeu sob seus pés, e o mundo à sua volta se transformou em um caos absoluto. As portas se abriram abruptamente, e uma onda de fumaça e gritos invadiu o espaço. Rafael, em um momento, o rosto dela estava marcado por anos de tristeza e fúria, e suas emoções pareciam navegar em um mar tempestuoso. Os olhos de Vitório brilhavam com uma satisfação sombria. Você finalmente conhece suas raízes, meu filho. Você é parte de algo muito maior, disse Vitório. Sua voz profunda, reverberando com o que você encontrou na carta só confirma o que deve fazer, disse Vitório, como se a verdade fosse um veneno que venderia como solução. Rafael parou por um momento. Não, você não me terá assim, gritou, indignado. Ele se virou para sua mãe, buscando uma resposta. Por que você nunca me disse o que você escondeu de mim? Ela hesitou, um tumulto de emoções em seu rosto. Eu não queria te envolver nisso. Queria que você tivesse uma escolha, um futuro de verdade, murmurou, os olhos dela brilhando com lágrimas. Mas a confusão em sua mente só crescia. Escolha? O que significa isso agora? Disse Rafael, impotente, enquanto a fumaça começava a se dissipar. Olhou para a sala em ruínas, para os homens envolvidos em tensões e medo, prontos para atacá-lo a qualquer momento. O destino da igreja e de sua própria vida estava em jogo. Então, uma explosão intensa ecoou através do Vaticano, como um rugido de trovão. As paredes estremeceram e partiram-se, e pedras caíram do teto. Em meio ao caos, ele sentiu um fio. Com um gesto rápido, ele puxou a carta do chão. Decidido. Independentemente do que estava em jogo, ele não deixaria aqueles manipuladores controlarem seu destino. Enquanto se preparava para enfrentar Vitório e seus homens, Rafael percebeu algo. A carta tinha um símbolo que o assustou, um emblema que não reconhecia. Era uma marca, e de repente, tudo ficou sombrio. Eles pegaram todos de surpresa, e as tensões explodiram em um grito quase uníssono. Vitório, temos ordens diretas, gritou um dos líderes novos, sua voz cortando o ambiente caótico. A operação deve ser concluída agora. O Papa não pode saber. Rafael deve ser eliminado. A revelação o atingiu como um soco. Eliminar eu? Exclamou Rafael, o coração acelerando. O que havia se desenrolado era um jogo maior do que ele imaginava. Os novos intrusos estavam ali para caçá-lo, para silenciá-lo de uma vez por todas. Com o pânico e a adrenalina em alta, a jovem que estava ao seu lado se atirou para a frente. Não! Você não pode fazer isso! Gritou. Mas no momento em que ela se jogou para... Quando a fumaça começou a se dissipar, uma voz ecoou de um canto das sombras. Surpresas, Rafael! A vida é cheia delas, especialmente para você. E nesse instante, as palavras dele ecoaram em sua mente. O que mais ele ainda não sabia? O que mais estava aguardando? Aqueles homens eram perigosos, e cada movimento deles na sala parecia anunciar uma catástrofe iminente. Rafael sentiu frio na espinha, a realidade começando a se desvanecer. Um grito estrondoso ecoou do lado de fora, seguido por uma série de explosões que balançaram as paredes. O chão tremeu sob seus pés, e o mundo à sua volta se transformou em um caos absoluto. As portas se abriram abruptamente, e uma onda de fumaça e gritos invadiu o espaço. Rafael, em um momento de instinto, agarrou a mão da jovem e correu para o fundo da sala. Mas, enquanto se moviam, uma figura conhecida, os olhos de Vitório brilhavam com uma satisfação sombria. Você finalmente conhece suas raízes, meu filho. Você é parte de algo muito maior, disse Vitório, sua voz profunda reverberando com poder. Rafael sentiu que todo o ar escapava de seus pulmões. Ele não sabia mais no que acreditar.
É assim que você me vê? Como uma peça no seu tabuleiro de xadrez? Respondeu Rafael, a raiva cruzando seu coração. Sorrindo, Vitório parecia desfrutar do espetáculo. Você foi moldado para isso, Rafael. Sua mãe e eu criamos uma linha de sangue que é essencial para a igreja. O que você encontrou na carta só confirma o que deve fazer, disse Vitório, como um predador se preparando para dar o bote. Não, você não me terá assim, gritou Rafael indignado. Voltou-se para sua mãe buscando uma resposta. Por que você nunca me disse? O que você escondeu de mim? Ela hesitou, confundida. Eu não queria te envolver nisso. Queria que você tivesse uma escolha, um futuro de verdade, murmurou, os olhos dela brilhando com lágrimas. Mas a confusão em sua mente só crescia. Escolha? O que significa isso agora? Disse Rafael, impotente, enquanto a fumaça começava a se dissipar. Olhou para a sala em ruínas, para os homens cercados por tensões e medo, prontos para atacá-lo a qualquer momento. O destino da igreja e de sua própria vida estava em jogo. Então, uma explosão intensa ecoou através do Vaticano, como um rugido de trovão. As paredes, no meio do tumulto, um homem inesperado apareceu, agindo como uma brisa em meio à tempestade. Era um velho amigo de Rafael, alguém que ele nunca esperava ver ali. Rafael, gritou o homem com uma urgência que paralisou a cena. Você não sabe quem realmente é. Todos os olhares se dirigiram a ele, questionando o que poderia ser tão importante. A carta, tudo sobre sua mãe, isso é uma fachada. A verdadeira linhagem não é apenas de Vitório, tem a ver com você e o que você representa, disse o amigo, com a voz subindo em intensidade. Rafael sentiu que o chão sob seus pés tremia ainda mais. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a mente girando. A revelação estava ali prestes a estourar como um cristal quebrado e ele tremia. Você não é apenas filho de Vitório. Sua mãe esteve envolvida em um secretíssimo projeto da igreja. Você é descendente de uma linha de papas. Eles sempre souberam disso e por isso o querem morto. A linhagem não pertence a Vitório, e sim a você. O amigo disparou, seu olhar sincero e preocupado. A sala caiu em um silêncio pesado. Uma reviravolta inimaginável o atingiu como um golpe. Ele estava no centro de uma guerra de palavras e promessas quebradas. Por favor, a jovem ao seu lado implorou. O que isso significa? O que realmente está acontecendo? Significa que tudo o que você conheceu foi uma mentira. O Vaticano não é apenas um templo de fé, mas um campo de batalha por poder. O amigo respondeu, com a gravidade da situação agora mais clara do que nunca. Rafael olhou para Vitório, o desprezo agora abalado por uma nova verdade que ecoava em sua cabeça. O peso de seu nome, sua herança, estava prestes a mudar tudo. E no instante em que ele virou a cabeça para olhar sua mãe, outra explosão a atingiu, fazendo o teto desabar em cima de todos. Agora tudo estava em jogo. A verdade se tornava sangue, e o passado de Rafael era como se o tempo tivesse parado, e em meio ao desespero, ele sentia uma onda de empatia por ela. Eu não sabia, eu juro que não sabia, disse a mulher, a voz embargada. Eu só queria proteger você. Mas a sala estava desmoronando em todos os sentidos. As paredes tremiam, e uma nova explosão fez o chão parecer desmoronar sob seus pés. Ele sentiu adrenalina percorrendo todo o seu corpo. Mãe, agora não é hora. Precisamos sair daqui. Ele gritou, puxando-a para perto. Vitório se encontrava atrás deles, rindo como se fosse um espectador de um show. Vocês acham que conseguirão escapar? Este lugar é nosso. E sempre foi. Suas palavras pareciam chocantes e ameaçadoras. Em meio ao caos, o amigo de Rafael apareceu novamente, com determinação nos olhos. Rafael, não podemos ficar aqui. Se eles conseguirem nos prender, será o fim. Precisamos da carta. Ele empurrou a porta e gritou para a confusão lá fora. Rafael agarrou a mão da jovem. Uma labareda surgia ao fundo, e lá estava Vitório, gritando ordens como um general furioso. Era um jogo de xadrez, e ele era apenas uma peça. Mas Rafael não queria ser um peão. Algo precisa mudar. Se tudo estiver conectado,
Eu serei a mudança. O impulso interior brotava, e o desejo de lutar contra tudo que tinha sido lançado sobre ele tomou força. O amigo e a jovem correram atrás dele. O ar ficava mais rarefeito a cada passo. Saíram para a praça, onde precisamos nos unir. A verdade deve ser conhecida. Quando a multidão começou a parar, seus olhos se voltaram para ele. Ele podia sentir que algo mudava. Era a mesma força que o tinha guiado até ali. Uma onda de esperança se espalhou, e enquanto todos se reagruparam, Rafael percebeu que a luta não era apenas sua. Estamos aqui por uma razão. Não vamos deixar que a corrupção nos consuma. Vamos lutar pela verdade. A multidão começou a aplaudir, e naquele momento, Rafael soube que não estava sozinho. Mas a sombra de Vitório ainda pairava sobre eles. Vocês acham que podem fazer isso? Não entendem nada. A verdadeira batalha está apenas começando. Ele gesticulou furioso, como se fosse um maestro acompanhando sua sinfonia desastrosa. E no fundo, Rafael sentia que a luta estava prestes a escalonar. Ele lançou um olhar para a jovem que estava ao seu lado e algo dentro dele acendeu. O que quer que acontecesse a seguir, eles enfrentariam juntos. O sentimento de unidade e esperança flutuava no ar. E naquele momento, Rafael decidiu que não recuaria. Ele era mais do que apenas um símbolo. Ele era a mudança. A cena de caos misturava-se à resistência viva da multidão. Rafael, o próximo passo está na carta. A verdade não está apenas com você, mas em todos nós. A revelação tinha ecoado, e a tensão atingia seu pico. O futuro era incerto, e em meio ao clamor da multidão, ele sentiu que a jornada apenas começava. E por falar em começos, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar esse projeto.